Puede comenzar, senador. Gracias, señora presidenta. Le damos la bienvenida al señor ministro, al subsecretario y a su equipo. Creo que sobre la importancia de los temas que hoy vamos a tratar no tengo que profundizar mucho. Vienen acaparando la agenda de nuestro gobierno y de los gobiernos de todo el mundo en los últimos meses. Es más, hoy se anuncia una reunión entre el presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, y el presidente de la República Argentina, el señor Mauricio Macri, y se anuncia además que uno de los temas que se van a tratar es precisamente este, el de lo que está sucediendo en Venezuela, las posiciones de Uruguay, las posiciones del Grupo de Lima, las posiciones del Grupo de Contacto Internacional. O sea que creo que sobre la necesidad y la importancia de que el Parlamento convoque al señor ministro para que nos informe, nos conteste, nos aclare la posición de Uruguay, nadie debiera ponerlo en tela de duda. Yo he destacado en más de una ocasión en el Senado la gestión del ministro Nin. He reconocido que en su trabajo ha mejorado un 100% las barbaridades que se hicieron en el periodo anterior de gobierno. En el periodo anterior, la Cancillería, sin duda, se había convertido en un club político. Llegamos al extremo de que llegamos a tener más de 20 embajadores políticos, 20 embajadores que no eran de carrera. Y he reconocido una y otra vez que el ministro Nin Noboa realmente ha hecho un esfuerzo muy grande para terminar con ese amiguismo, esa politiquería que existía en el ministerio. Lo redujo a 5 o 6. Y cada vez que vino una solicitud de aprobación de venia para designar un embajador profesional y de carrera al Senado en lugar de un embajador de confianza, destacamos la tarea que el señor ministro estaba haciendo en el ministerio. También hemos coincidido mucho con su discurso, con sus opiniones, con sus orientaciones. Cuando el ministro habla de abrirse al mundo, cuando el ministro habla de aprobar tratado de libre comercio, cuando el ministro nos trajo ese tratado de Chile, con Chile de libre comercio, lo apoyamos calurosamente. Es la posición correcta, es la orientación que el Uruguay necesita. Pero lamentablemente, porque estamos sujetos a los avatares de la política y de las mayorías parlamentarias y de los apoyos, muchas veces ese buen discurso, esa buena orientación del ministro, no recibe el respaldo de su bancada, de la bancada de gobierno. Y por ende, esas buenas intenciones quedan en el discurso y no se concretan en el campo de la acción. Recordará el señor ministro que nos encontramos hace ya un par de años en el Senado cuando aquel episodio del TISA, Tratado del Pacífico, que el señor ministro entendía había que seguir adelante y que la mesa del Frente Amplio o el grupo del Frente Amplio resolvió que Uruguay debía dejar las negociaciones. Y la realidad es esa, todos somos hombres políticos, todos sabemos que para llevar adelante una gestión hay que tener respaldos políticos y que más allá de los caminos y las voluntades, tanto del ministro de Relaciones Exteriores como del ministro de Economía, como del propio presidente de la República, han chocado una y otra vez contra lo que es su partido político y las decisiones que toman. Y entonces, la política exterior del Uruguay
se ha transformado en algo así como aquella novela de Robert Louis Stevenson, El extraño caso del Dr. Jekyll y de Mr. Hyde, The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Esa novela formidable que plantea ese desorden de la personalidad disociativa. De día era el Dr. Jekyll y de noche era Mr. Hyde. De día era el que hacía las cosas bien y hablaba las cosas bien, y de noche era el que las hacía mal. Y eso es lo que nos hemos encontrado en nuestra política exterior. Por momentos nos dan ganas de aplaudirlo, apoyarlo, decirle estamos con él y lo decimos públicamente. Y por momentos aparece Mr. Hyde. Y entonces se ha tomado la política exterior del país de rehén de esas diferencias. Y como siempre sucede, la gente habla poco del bueno del Dr. Jekyll y mucho del malo de Mr. Hyde. En las designaciones de embajadores, yo voté la venia del doctor Lescano. No era un embajador de carrera. La voté. Es más, presentamos un proyecto de ley diciendo que debía estar limitado los embajadores que no son de carrera a no más de 5, porque el presidente tiene el derecho, el ministro tiene el derecho de tener una persona de su absoluta confianza en determinados destinos en los cuales lo político tiene una incidencia muy grande. Buenos Aires es uno, sin igual a dudas, con la importancia que tiene geopolítica y en las relaciones exteriores el Uruguay. Voté la venia por el doctor Diguiero en París, con grandes dudas, pero París es un destino importante. El doctor Diguiero, vaya si se podía relacionar con la academia y lograr beneficios para el Uruguay de cooperación, sin duda. Pero fui muy crítico con otras designaciones cuando son políticas e innecesarias, como pasó en el periodo pasado. Es más, le constará al ministro que no me duelen prendas en estas cosas, porque cuando vino una propuesta de este propio ministerio de designar un correligionario de mi partido, un hombre que aprecio, que creo que es muy capaz, yo anuncié que no votaba esa venia. Con todo el dolor frente al correligionario y frente al amigo, y entendía que la forma de proceder debía ser una, y con lo de uno, más duro que con los de otro partido. Y dije que no, y se terminó retirando la venia, no se votó. Pero cuando vamos a Buenos Aires hoy, nos encontramos que está bien que esté el doctor Lescano, pero de los 4 principales cargos, 3 son políticos. Y eso no está bien, porque esa designación política debe estar respaldada por un gran equipo profesional del Ministerio de Relaciones Exteriores, que realmente lo apoye en la tarea de conocimiento del derecho internacional y de la diplomacia. Entonces nos encontramos que hace poco se designó a una profesional, pero no una profesional de la diplomacia, a una profesional veterinaria. Con todo el respeto hacia los veterinarios, tengo un hermano veterinario que trabaja muchísimo, pero está el tema de la especialización. No parece sensato que de asesor de un ministro político termine yendo una veterinaria, que además es del mismo grupo político del ministro y del secretario de prensa de la Presidencia de la República, hija del secretario de prensa de la República. Y va a un lugar donde además hay una cónsul que es una reconocida militante del partido de gobierno, organizadora de los que vienen a votar en las elecciones, de los actos. Esa es la cónsul en Buenos Aires, que no es de carrera, que su antecedente es que tenía una empresa de transporte de escolares. Y yo creo que es una
tarea reconocida, necesaria, y no hay que menoscabarla de que alguien se dedique a transportar escolares. Es necesario, tengo amigos, Falco, te saludo, que se ocupan de eso. Pero debiéramos pensar que como cónsul, y como cónsul en el principal lugar de comunidad uruguaya en el exterior, debiéramos tener un profesional de la diplomacia, creo yo. Cuando se la designó, le cometimos en aquel entonces a ese gran amigo que hoy está postrado en una situación pobre, de una enfermedad terrible, que era el diputado Juan Manuel Garino. Le cometimos que, como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, se informara sobre el tema, estudiara sobre el tema. Y él convocó al hoy secretario de la Organización de Estados Americanos, el embajador Almagro, para que explicara por qué se estaban nombrando no ya solamente embajadores de confianza, cónsules de confianza. Y ahí se nos dijo que no, que era una señora que conocía la comunidad y que podía hacer un gran trabajo y que, bueno, y que estaba haciendo un gran trabajo porque iba a las cárceles a que los uruguayos que están presos allá tuvieran los documentos necesarios y una cantidad de cosas así, y que no era por su condición de militante, que en realidad no era por eso que era cónsul. Y hace poco nos enteramos de una cantidad de documentos que ponen de relieve, de comunicaciones, ponen de relieve una relación entre el gobierno uruguayo del Frente Amplio, en especial el del señor Mujica, y los corruptos gobiernos de los Kirchner de Argentina, tremenda. Tremenda. Los gobiernos corruptos de Cristina y Néstor Kirchner le armaban los actos al Frente Amplio y nuestra cónsul participaba en la traída y en las relaciones personales con los funcionarios kirchneristas. Es decir, si fuera un funcionario de carrera, al minuto le habían hecho un sumario, porque hay un principio básico. Si alguien quiere dedicarse a eso, tiene la libertad de hacerlo. Lo que no puede hacerlo es aquella persona a la cual nosotros le pagamos el sueldo, porque el funcionario no está al servicio de un partido político, sino de la nación toda. Se conocieron una serie de mails intercambiados tremendos, correos tremendos. Pone la piel de gallina las cosas que se dicen ahí, pero pone la piel de gallina realmente las cosas que se dicen. Resulta que informa el funcionario cercano a Cristina y Néstor Kirchner, el PP pide pista en Buenos Aires y lo vamos a apoyar. El PP está contento porque le declaramos el asueto para que los uruguayos puedan ir a votar allá. Esas son las cosas tremendas, ¿no? Después hablamos que en el caso de Venezuela no podemos tener injerencia en las cosas de otros países, ¿no? Y estos los organizan las elecciones para votar acá el gobierno de al lado. Y no decimos nada. Y se conoce eso y todos miramos para el costado. Yo en homenaje tengo acá la comparecencia del entonces ministro Almagro, hoy secretario general de la OEA, y el compromiso del Frente Amplio en esa sesión, de que si se constataba o había algún tipo de acción de este tipo, la iban a remover. Bueno, se constató. Tarda pero llega. Varios años después se constató. Se constató que esta señora era la que le contestaba al señor Follonier, diciéndole además, fíjense qué cosa increíble, cómo siguen repitiendo lo mismo, que las declaraciones del señor Mujica en un libro escrito por el señor Mujica
era una operación de la oposición. Cuando no hay respuesta, es toda una operación de la oposición para entender las cosas. Me parece que debiéramos seguir por el camino del doctor Jekyll y tener profesionales en nuestra embajada. Y más hacerlo cuando se viene en la época electoral. Yo sé que el ministro es un gran republicano, me consta que es un gran republicano. Yo no voy a participar en el próximo proceso electoral. Y por eso lo reclamo. Es bueno tener a una militante del partido que organizaba la avenida de Buenos Aires acá, al frente del consulado, cuando van a haber elecciones, cuando viene el voto buquebús. Yo creo que no. Habría que agradecerle los servicios prestados y nombrar un profesional. Me parece que sería lo mejor. Eso respecto de este punto que lo traté antes, señora Presidenta, lo voy a tratar juntos porque me parece que sirve como ejemplo de lo que está pasando hoy en nuestra Cancillería, en nuestro gobierno, respecto de Venezuela. Es decir, esa disociación de la personalidad que se exhibe en las políticas exteriores del Uruguay, que se exhibe en eso, teniendo en Buenos Aires a una cónsul militante política y no profesional de carrera, y en otros lugares nombrando a profesionales de carrera. Esas contradicciones también surgen con todo el episodio que estamos viviendo en estos días respecto de Venezuela. Todo empezó el día que Uruguay mandó a su encargado de negocios, el señor Remedi, a la asunción ilegítima, reasunción ilegítima del señor Maduro como presidente de Venezuela. Y acá de vuelta apareció Jekyll. Escuchamos a la Cancillería decir que el grupo de Lima no había que prestarle atención porque era un grupo que no era formal y que por eso no había que prestarle atención, y eso era injerencia en los asuntos de otros países. Y al día siguiente hacemos un grupo de Montevideo, sin formalidad tampoco, que hace lo mismo. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Y esas contradicciones se ven a cada rato. Se nos dice que no se puede reconocer al gobierno del señor Guaidó porque los países no reconocen gobiernos sino estados. ¿Qué hicieron para sacar a Paraguay del Mercosur? ¿Se acuerdan? Allá en San Juan. Y en realidad es cierto, se reconocen estados, pero esos estados tienen un representante. Y si el artículo 233 de la Constitución venezolana dice que si hay un vacío, tiene que asumir el presidente de la Asamblea Nacional y convocar en 30 días a elecciones, lo que hay que reconocer es eso. ¿Por qué? Porque el señor Maduro fue electo, entre comillas, en unas elecciones fraudulentas, en unas elecciones no reconocidas por nadie. Cuando digo nadie me refiero a las democracias sensatas del mundo. Las sensatas. Está bien, alguno me dirá, lo reconoció Cuba. Bien, está bien, lo reconoció Cuba. Qué lindo, qué linda medallita que me reconoce Cuba, ¿no? Pero bueno, las democracias, todos sabemos, han dicho, pero se hizo un proceso con opositores presos. Proceso electoral con opositores presos, un proceso electoral sin garantías. Entonces, ahí pasamos a decir que no había que tener injerencias y que nosotros éramos neutrales.
Primera posición, Uruguay es neutral. Neutral entre la persona que tiene 1.100 presos políticos y quien quiere llamar a elecciones libres. Somos neutrales. Neutral en el que a cada rato acepta diálogo porque sabe que con el diálogo logra el tiempo para seguir en el poder. Que lo hizo en el 2016, que lo hizo en el 2017, que lo hizo en el 2018. Y ahí se dice que el señor Guaidó, autoproclamado, no puede ser reconocido. Somos neutrales. Tan neutrales somos que se convoca una reunión en Montevideo con la Unión Europea y una cantidad de otros países, pero antes de la reunión nos juntamos con México y los países del Caribe y sacamos una declaración en la cual decimos, aparece Hyde, Mr. Hyde, y dice, tan neutrales somos que hacemos un llamado al diálogo sin condicionamientos. No le pedimos al señor Maduro, a nadie, nada, es sin condicionamientos. Hasta ofrecemos que participen expertos suizos en negociación. Se dice, bueno, porque si empezamos a poner condiciones para el diálogo, entonces hay un problema. Pero se fue a dormir Hyde y al día siguiente se despertó el doctor Jekyll y recibió los de la Unión Europea. Y ya la neutralidad y ya ese no ponemos condiciones cambió. Y ahí lo volvimos a aplaudir. Bueno, ahora sí, vamos a poner condiciones. Pero como ayer no podíamos poner condiciones, ayer éramos neutrales y hoy ponemos condiciones. Bueno, entonces le decimos, bueno, mire, ahora sí, vamos a poner algunas condiciones. Pedimos como condición, fíjense qué condición tremenda le estamos poniendo, que hayan elecciones libres. ¡Qué duros somos! Pedimos elecciones libres. Esa es la condición al diálogo. De no pedir nada, pedimos elecciones libres. Muy bien. También decimos que es crucial restaurar la plena democracia y brindar garantías para un proceso electoral creíble. Pero nos enteramos que eso que es tan bueno, en realidad se obtuvo a cambio de otra demanda que planteó nuestra Cancillería en esa reunión. Logramos como un gran éxito de nuestra Cancillería que no se incluyera como condición pedir la liberación de presos políticos. Declaraciones en la prensa del canciller. Fue una reunión trabajosa en la que el primer proyecto de resolución final incluía condiciones para el desarrollo de las elecciones presidenciales. Una de estas condiciones era la liberación de presos políticos. Otra era una observación internacional independiente y también se encontraba la eliminación de todos los obstáculos para la participación libre e igualitaria de todos los partidos. Todo eso Uruguay lo rechazó. La verdad que quedamos todos helados. Porque decir que el éxito fue eliminar la exigencia de liberación de presos políticos, hay quien habla de 1.500, hay quien habla de 1.100, todos están de acuerdo que hay más de 1.000 presos políticos. Presentar como un éxito eso,
realmente no lo entendemos, ni lo compartimos. Pero lo increíble del caso es que además quedamos integrando los dos grupos. Los del mecanismo, el mecanismo Montevideo, con México, lo del Caribe, ahí está Hyde, y los del Grupo de Contacto Internacional, ahí está Jekyll. Mientras tanto, Lilian Tintori, al mismo momento, denuncia que en Venezuela hay 1.135 civiles, policías y militares presos injustamente. Son presos presos políticos. La vida de ellos está en riesgo. Ayer murió Virgilio Jiménez en la cárcel de Uribana, tenía 20 años. Mientras tanto hay una emergencia humanitaria. Mientras tanto intimidan a la familia de Guaidó. Mientras tanto el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, dice lo que todos sabemos, que esta demora en el diálogo no va a ser otra cosa que una prolongación de la agonía venezolana. Para terminar, me gustaría hacerle unas pocas preguntas al ministro. A su juicio, ministro, ¿hay democracia o no hay democracia en Venezuela? ¿Hay una democracia o no la hay? En Venezuela, ministro, ¿hay crisis humanitaria o no la hay? ¿Hay una crisis humanitaria? ¿Hay ciudadanos venezolanos y extranjeros con un problema grave de crisis humanitaria? Maduro, a juicio de nuestra Cancillería, del señor ministro, ¿es un gobernante legítimo? ¿Es legítimo como gobernante? Y la última, y muy sencilla, ministro, ¿hay presos políticos hoy en Venezuela o no? Eso es lo que queremos saber. Hay otro libro formidable, ya termino, que siempre recomiendo leer cuando se habla de Venezuela. Es una novela escrita en 1929 por alguien que fue presidente de Venezuela, Rómulo Gallegos. Integra, yo creo, el top 5 o el top 10 de las mejores novelas sudamericanas de todos los tiempos, con 100 años de soledad, con La Casa Verde, con Roa Bastos, y Yo el Supremo y varios más, y me animaría a meter a algún uruguayo, pero no lo hago por no incurrir en chauvinismo. Doña Bárbara plantea en 1929 lo que está pasando hoy. Tiene, como tenía Orwell en su momento, el atractivo de describir una situación que después se vuelve a dar más adelante, ¿no? Y es el enfrentamiento entre la temible Doña Bárbara, que tiene una hacienda que se llama El Miedo, y el joven Santos Luzardo, un abogado que vuelve al pago a defender el bien. Los personajes son increíbles, porque en 1929 la novela tiene, a uno que habla con los pajaritos. ¿Le suena? Uno que habla con los pajaritos. Hay otro personaje que se llama Mujiquita, en la novela, Está Mr. Danger, el extranjero que trata de sacar los beneficios para él. Y está Santos Luzardo. Está obviamente el Ño Pernalete, el corrupto del momento que compra todo. Diosdado. ¿Cómo andás, Diosdado, Ño Pernalete? Está ahí, está descrito todo.
esa lucha eterna del pueblo venezolano entre el bien y el mal, entre doña Bárbara, que representa esa barbarie, y el bien que representa a Santos Luzardo. Termina la novela que doña Bárbara se entrega, gana a Santos Luzardo, desaparece el miedo, la hacienda del miedo, y la paz volvió. Uruguay debiera contribuir para que doña Bárbara se marche de una vez de esa Venezuela y desaparezca el miedo y vuelva la paz. Gracias, señor presidente.